Candidato a la presidencia de la República por primera vez, Daniel Noboa Asín. Daniel, y gracias por venir en persona, que es como nos gusta a nosotros entrevistar a la gente aquí en Punto de Orden. Mi primer comentario va ligado a la preparación de los candidatos para hacer vida pública, llámese asambleístas o presidente de la República. Porque en la historia reciente tenemos algunos personajes que digamos, aparecieron, y me voy a referir a esta asamblea a la que tú perteneciste, pero algunos que ni siquiera sabían hablar castellano, digamos, o sea, tenían unas fallas de formación impresionantes, sin embargo estaban ahí ocupando un rol y en teoría desarrollando leyes que iban a sacar al Ecuador de la crisis famosa. Eso no ha pasado. Daniel Noboa, ¿qué preparación tiene para aspirar hoy a la presidencia de la República? Bueno, en la parte académica tengo o sea, a ver. Sí, tengo un título en finanzas en NYU, tengo... ¿Qué es NYU? La Universidad de Nueva York, tengo una maestría en negocios en la Universidad Northwestern en Kellogg, una maestría en administración pública en Harvard y una maestría en comunicación y gobernanza en la Universidad George Washington. En promedio, los candidatos en estas elecciones todos tienen títulos de cuarto nivel, y no creo que eso es lo que debemos de centrarnos, por más que tenga... todos tienen tercer nivel, no sé si todos tengan maestrías, digamos. Pero sí, unos tienen maestrías, pero al final del día no es qué has estudiado, sino cómo lo usas, cómo lo aplicas, y si tienes la fuerza y convicción para usar ese conocimiento y aplicarlo. Porque hay mucha gente que lo aprendió, pero pues no tiene la valentía para aplicarlo. No, pero en el tema de administración pública sí creo que hay una diferencia, porque mira tú que la expectativa que teníamos nosotros de Guillermo Lasso, que era un empresario privado muy exitoso, en el gobierno como que no nos ha cumplido, es decir, no está dentro de nuestra expectativa. Y es quizá la diferencia entre que manejar una empresa privada versus manejar el sector público. Sí, hay dos cosas adicionales, porque si no, pues un buen presidente solo se consideraría si que tuviese un superávit. Hay dos variables adicionales. El uno es el costo político, y el otro es el costo social. Entonces, son dos cosas que hacen más compleja la ecuación de la administración pública versus la privada. Entonces, es mejor tener un balance en cero. En este caso, en términos empresariales, utilidad cero, pero un pueblo contento, pero paz en las calles, pero atención médica y también, pues, educación, a tener un superávit y un manejo económico bueno o decente, y la gente que te odia. ¿Y el costo político dónde se grafica en esta ecuación? En el hecho de que estamos en una muerte cruzada, pues. Ahí está el costo, terminar el periodo. Ahí está el costo político. Ok, Fernando. Muy buenos días. Es indudable que la voluntad y decisión en un gobernante genera el cambio que la sociedad desea. Si no hay aquello, no pasa absolutamente nada. Y tiene que ver directamente con el costo político. Quien esté pensando en el costo político no quiere al país. Y esto se instauró hace unos 30 años atrás, cuando se empezó a pensar en que hay que tomar en cuenta el costo político, porque de lo contrario no puedo volver en una siguiente elección. No, un gobernante tiene que llegar al solio presidencial para ser la mejor de las administraciones, y a lo mejor nunca más volver, saber que hizo lo debido. Y en este sentido viene la pregunta: si usted gana la presidencia de la República, claro está, es una elección express para muy corto tiempo, quizá un periodo más, pero ¿qué pasa si de pronto gana la presidencia, se lanza a la siguiente y se le viene el bicho este de que quiere quedarse por toda la vida, bicho que se les mete a todos en la cabeza, en el Ecuador y en América Latina, y cambian constituciones para perennizarse? ¿Cuál es el concepto que tiene un hombre joven que inicia en la política y que quisiera, pues, en esa visión diferente, obtener una respuesta? Bueno, estoy vacunado en contra de ese bicho. No tengo ninguna necesidad ni ganas de quedarme eternamente en la política. Mi idea es servir un tiempo en el que pueda hacer los cambios y de ahí retirarme joven, dedicarme a mi familia, a mis perros, a mis negocios, tener una vida tranquila y estar contento y en paz, pero ya con un país mejor
del cual yo lo recibí. Bueno, primero que nada, un gusto tenerte aquí. Gracias por estar, haberte hecho tiempo en tu agenda, que imagino que tiene que estar súper apretada. Y la verdad es que a mí me dijeron que esto sobre todo era sobre las propuestas y el plan de trabajo. Así que yo hice mi trabajo, mi deber, me leí todo tu plan de trabajo, todo el plan de gobierno, y quería hacerte unas preguntas sobre eso que a mí se me quedaron tal vez un poco en el aire. Aquí que tengo el plan, hay una parte que dice como una herramienta poderosa. A mí me llamó la atención, una herramienta poderosa para el desarrollo económico y social están las fusiones. Me imagino que fusiones y adquisiciones, fusiones a nivel de Estado, fundir como que tal vez ciertas empresas públicas o instituciones públicas. ¿Alguna que tengan considerado tal vez más en específico o aún no? Bueno, creo que las empresas de coordinación, las empresas que están sobre empresas, las empresas que son de simplemente burocracia, creo que no deberían de existir. Creo que también desde el inicio de mi gobierno vamos a hacer una auditoría externa en las 10 compañías donde verdaderamente se maneja el dinero, porque ahí vamos a poder ver dónde está la corrupción. Entonces, no es solo fusión de ministerios, sino de actividades, de funciones dentro de la misma administración pública. Ya, y en otro tema también que me llamó la atención, un día, bueno, aquí está, te cito, en este momento los delincuentes no le tienen miedo a la cárcel, hay que generar un mecanismo para que se tenga respeto a la ley de nuevo. ¿Tienes alguna como visión de cuáles deberían ser los pilares de este mecanismo para que los criminales le tengan de nuevo miedo a la cárcel? Bueno, primero endurecer penas, punto 1. 2, ya que los jueces se vuelven una variable negativa, como acaba de pasar en el caso Gabela, que volvamos a tener jurados. Ok, ¿cómo fue eso? Cuéntanos un poco, porque la verdad es que a mí volver a tener jurados en el caso de corrupción. Ahí no depende de una sola persona, en la cual también se la puede corromper, sino que depende de un grupo de personas. Es más difícil corromper a un grupo de personas independientes seleccionadas al azar. En términos de cárceles, creo que, o sea, en este momento hay una mala segmentación. Estamos analizando con asistencia internacional, inclusive con la Embajada de Israel. Tenemos una reunión la próxima semana para hablar sobre este tema, de tener cárceles de mínima seguridad regionales, unas 5 adicionales a lo que tenemos hoy, para gente que ha cometido infracciones menores o gente que está en prisión preventiva por infracciones menores. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Hay mucha gente que no tiene ni sentencia, que lleva un año, más de un año con prisión preventiva en cárceles donde está al lado de criminales que han matado pues a 5 personas. Eso no puede existir. Tiene que existir segmentación, penas más duras y también en las cárceles de máxima seguridad para los criminales y los narcoterroristas, eso que sea lo más cercano al infierno. O sea, entonces, para tener claro, tu mecanismo fuera que alguien le diera miedo, que el criminal le vuelva a tener miedo a ir a la cárcel, es que sepa que hay una cárcel de máxima seguridad, que no es que me van a poner ahí donde está todo el mundo, sino que a mí me van a llevar a ese lugar que es poco más Alcatraz, versión ecuatoriana. Sí, similar a lo que pasa en El Salvador. Y una pregunta, ¿cómo llevarías a cabo esto de pasar de jueces a jurado? ¿Hay alguna ley, o sea, alguna reformatoria? Hay que empezar por algo. Lo queremos meter en la consulta, vamos a hacer una consulta popular los primeros 90 días. ¿No crees que ya está la gente cansada de las consultas populares? Hemos pasado de consulta a elección, de elección, yo creo que la gente está más cansada de tratar leyes que se demoran 18, 24 meses, inclusive hasta 10 años. Yo tenía proyectos en la Comisión de Desarrollo Económico que estuvieron 10 años ahí. Entonces, 90 días versus 10 años, creo que la gente está más cansada de los 10 años. O sea, en la consulta... No solo quería hacer una pregunta. En la consulta popular, entonces, que le impulsarías estaría el concepto de pasar de jueces a jurado en casos de corrupción o en ciertos casos específicos. Para que reformas al sistema judicial, protección a fiscales y jueces y penas y amonestaciones duras a los jueces y fiscales que son corruptos. Han habido casos de gente que los encuentra con 500 kilos de droga y 3 rifles y el fiscal se abstiene de acusar. Eso es una barbaridad. Entonces, también hay que identificar de una manera real a los terroristas, como pasó con el ETA en España, como pasó con la FARC en Colombia, como pasó en México y como pasó inclusive en los Estados Unidos. Hay una lista de quiénes son los narcoterroristas, quiénes son los terroristas, quiénes son los enemigos del Estado, y se los trata como enemigos del Estado, como si estuviésemos en estado de guerra. De esa manera ya empieza a haber un poquito más de miedo a las cabecillas y a los criminales, porque entra el ejército. El ejército puede defender
de defender el país en contra de enemigos del Estado. La realidad es tan compleja que en estos momentos, luego de reformas, se logró crear jueces anticorrupción. Y han pasado los meses y resulta que estaban atendiendo casos diversos, menos de corrupción. También se ha hablado de la posibilidad de tener jueces sin rostro, pero hay exfiscales, expresidentes de la Corte Suprema que dicen que quizá con aquello no termine la corrupción y por el contrario se potencie y sea mayor, porque a la postre no saben ni quién es el juez y por debajo los jueces hacen su negocio. Entonces es muy complejo, sin embargo hay que tener ideas y ver cuál de ellas puede cuajar. En la práctica, y ahora que vemos un acercamiento mayor del gobierno americano con la presencia incluso del subsecretario de Defensa aquí en el Ecuador y en la ciudad de Guayaquil, viene hoy precisamente creo que al mediodía. Esa relación puede llevarnos a una mayor cooperación de los Estados Unidos. Usted, por ejemplo, recibiría, como en el Perú, Dina Boluarte recibió con los brazos abiertos a 1,000 militares norteamericanos para enfrentar la delincuencia. Sí, pero no exclusivamente los Estados Unidos. También, si es que los chinos quieren ayudar, si es que los israelíes quieren ayudar, si es que quieren ayudar. Sí, pero los norteamericanos son nuestros socios, aun cuando no tengamos tratado de libre comercio, pero son los socios más próximos, los que han estado siempre junto al Ecuador. Correcto. Incluso moviendo los organismos multilaterales para que entreguen créditos. Yo soy ciudadano americano también, tengo doble nacionalidad, pero también hay que ser realista en la asistencia real que han dado. La asistencia real, ha sido buena. La asistencia real que han dado no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. ¿Cómo? A ver, y de ahí viene la siguiente pregunta. El tema seguridad definitivamente va a acaparar la agenda política en esta corta campaña. ¿Cómo consideras tú, cómo calificas tú el gobierno de Guillermo Lasso respecto de seguridad? Él dice, lo primero que había que hacer era policía y ahora hemos graduado 1.500 policías más, qué sé yo. Sin embargo, al tema de la justicia no ha caminado mucho con estas propuestas como la tuya, decir, ok, queremos tener jurados, es decir, hay que hacer una reforma integral del sistema de justicia para de ahí que si el delincuente va a tener más miedo de delinquir, eventualmente mejora la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿cómo ves lo que hizo Guillermo Lasso o lo que ha hecho hasta ahora respecto al tema de seguridad? Insuficiente. No creo que lo ha hecho bien. Estamos en esta situación. ¿Qué le falta? Todo. Más allá del tema... Absolutamente todo. Pero ya, el hecho de haber tenido más policías, por ejemplo, ya alivien algo. No. ¿De qué sirve tener más policías si que no tienen balas, no tienen chalecos, no tienen gasolina para las camionetas, no tienen asistencia de inteligencia, no tienen los elementos necesarios? No es solo culpa de que le echa la culpa, es que en la Asamblea la ley del uso progresivo de la fuerza, la ley del uso progresivo de la fuerza ya pasó hace más de 6 meses. Se demoraron los ministerios, que eso es el Ejecutivo, en hacer el reglamento. Como asimismo, de las 11 leyes que salieron de la Comisión de Desarrollo Económico, la cual yo presidí, y obtuvieron más de 100 votos, de las 11, 0 tienen reglamento hasta el día de hoy. Entonces, no sirve una ley sin reglamento. ¿Quién hace el reglamento? El Ejecutivo y los ministerios. No sirve de nada que una asamblea pase todas las leyes si es que no hay cooperación del Ejecutivo y de los ministerios. Ahora, en ese orden de ideas, ¿qué va a pasar cuando Daniel Noboa sea presidente si gana en el escenario de Fernando Guayo? Tú ganas, igual vas a tener algunos asambleístas, pero no necesariamente vas a tener una mayoría para poder pasar todos estos proyectos. ¿Cómo es el manejo político, el del gobierno? Bueno, muy diferente. Primero, no traicionar a la persona con quien compartir papeleta. Empecemos por ahí. Desde el día 1, pues. Ya el día 1 ya debería de ser diferente. Ya 15 días después de eso ya haría una diferencia. No haber traicionado a quien compartiste papeleta y que ideológicamente eres similar. Punto 2. No traicionar después de un acuerdo que tienes con la primera fuerza política del Ecuador y desbaratar pues tu mayoría en la asamblea. ¿Y después con quién se terminó aliando? Lasso. Con el partido que ideológicamente es opuesto a él, que es Pachacútec. Y eso es el resultado. El resultado es un desbarajuste total, no hay consenso, y cuando no cumples tu palabra, cuando traicionas, te cuesta. Porque ya la segunda vez que quieres llegar a un acuerdo, ya nadie te cree.
Daniel, pero aquí estamos hablando, por ejemplo, de los errores y tú los viste en primera mano del otro lado que cometió el presidente Guillermo Lasso, pero aquí... No hacer esas cosas. Correcto, pero... no hacer esas cosas. Correcto, pero... Son cosas que te terminan liquidando políticamente y políticamente. incluso lleva a la muerte cruzada. Pero aquí te pregunto yo a ti, el presidente Lasso también cometió otro error si estamos hablando en temas de seguridad, que fue lanzar una consulta popular, incluso, y tenía 2 preguntas o 3 preguntas sobre seguridad, las 3 preguntas, por ejemplo, una de extradición que la mayoría de las personas pensamos que iba a pasar, no pasó, y de repente se sintió también más acorralado en cuestión de poder gobernar y de hacer los cambios que le había prometido en seguridad. Tú estás también prometiendo, en este caso, lanzar una consulta popular sobre temas de seguridad. ¿Qué pasa? Imaginémonos el escenario que ha sido presidente, que ha llamado a la consulta, y la gente por ABC motivo, imaginémonos que cualquiera que sea, no pasó. ¿Qué acciones tienes tú para no caer en esos mismos errores y que no digan, no hizo nada por seguridad porque perdió la consulta, la ciudadanía dijo que no? ¿Qué acciones tienes tú que no dependan de variables externas, ni del sistema judicial, ni de la asamblea, ni de la voluntad popular? En una democracia todo depende de la voluntad popular. Pero en temas de seguridad... Empecemos con ese concepto. Segundo... No necesariamente, los derechos no dependen de la voluntad popular. Segundo, acciones políticas dependen de la voluntad popular sí, también. Claro. Bueno, 2 cosas diferentes. Dije, consulta en los primeros 90 días. ¿Cuándo hizo él la consulta? Claro, se demoró y perdió ya todo el capital político. Y cuando ya tenía 25% de aprobación, había traicionado a todos los partidos políticos. En el momento de la cúspide y amarillas. Esa es la gran diferencia. Correcto. Bueno, pues ¿qué vas a hacer diferente? Hacer lo opuesto. Se lo hacen los primeros 90 días. La consulta se lo hacen los primeros 90 días. Si la gente te vota para que sea su presidente, se vota también por las ideas que quieres dar paso, por los pilares que quieres tener dentro de tu administración. Entonces va cogido de la mano el uno al otro, a los 90 días. No se lo hace al año y medio. Y sí es un mecanismo más rápido y más directo que esperar en la asamblea, porque los cambios grandes se hacen en conjunto el Ejecutivo con el Legislativo. Sí, vamos a tener decretos, como el decreto de juventud, en el cual le daremos empleo a 150,000 jóvenes menores de 29 años, 50% mujeres y 50% hombres. Tenemos decretos también como el decreto para el programa Nueva Semilla, que es el intercambio de productos de plantación, ya que están en algún producto que no les da rentabilidad, cambiar a un producto que les pueda dar rentabilidad y financiamiento hacia eso. Eso es por medio de decreto. De ahí, leyes económicas urgentes, en 30 días se resuelve. Consulta en 90 días. Son las soluciones democráticas que en menor tiempo pueden dar efecto. Es social. Fernando, dale. Sí, las aspiraciones sociales son múltiples en el Ecuador. Definitivamente la gente requiere del apoyo del Estado. Pero el Estado es un Estado que no tiene recursos, que no tiene dinero. Un Estado que se complica cada vez más. Se dice que en el Ecuador hay una burocracia excesiva. Si comparamos el Producto Interno Bruto de Chile y comparamos la población de Chile con el Ecuador, que es bastante similar, y comparamos la economía, esta grande y mayor que es Chile frente a la ecuatoriana, resulta que nosotros tenemos más burocracia que Chile. Esto es de voluntad y de decisión. Si usted es presidente de la República, ¿cómo va a reducir esto que succiona 9,000 millones de dólares en sueldos y salarios, que es la masa salarial de la burocracia? ¿Qué va a hacer en ese ámbito? Sí, creo que el Estado no debe emplear a más del 4%, en este momento está en el 7%, igual sigue siendo el mayor empleador del país, el Estado, pero no necesariamente reduciendo dramáticamente la cantidad de empleos que genera el Estado, sino incrementando los empleos que no públicos, los privados. Hay que estratégicamente hay que trabajar para volver al país más competitivo. Si el país se vuelve más competitivo, hay inversión. Si es que hay inversión, de esa manera habrá más empleo, especialmente a la juventud, que en este momento lamentablemente es la más desatendida. 10% de desempleo en menores de 29 años, 33% de subempleo en menores de 29 años. O sea, 1 de cada 2 jóvenes menores de 29 años no tiene un ingreso fijo. Y no es solo el beneficio para ellos, el Estado sufre. ¿Por qué?
porque hay menos aportantes al Seguro Social, porque hay menos personas que tributan. Entonces, el efecto del desempleo juvenil afecta a los mayores, afecta a la atención médica, afecta a la estructura social y asistencia social de parte del Estado. Tenemos que enfocarnos en emplear a ese sector. Estamos con Daniel Noboa, candidato a la presidencia de la República, revisando sus ofertas, su plan de trabajo en el caso de ganar. En el eje social y económico, Daniel, tú pones promover la inversión en sectores estratégicos. Esa es la misma propuesta que ha hecho Guillermo Lasso y de la cual ha dicho he tenido por 20 mil millones, no sé en cuántos miles de millones. 34.000 millones el portafolio que ha sido ofrecido en el mundo. Pero la verdad es que tampoco lo vemos aterrizado todavía en el Ecuador, es decir, el billete como que no llega todavía. ¿Qué va a hacer Daniel Noboa para concretar, si es que se puede concretar? ¿O qué le faltó a Guillermo Lasso? ¿Por qué no tenemos esa gran cantidad de dinero ofrecido para inversiones locales? Bueno, dentro del plan de competitividad, laboralmente es difícil ser competitivo, ya que tenemos un país dolarizado, tenemos el segundo salario básico más alto de toda Latinoamérica. Así que olvidémonos de esa variable. ¿Cuáles son las que nos quedan? Nos queda ser competitivo en distribución de agua, servicios básicos para la industria y para las personas. Ser competitivo en combustibles, ser competitivo en la parte eléctrica y ser competitivo tributariamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Como decía, vamos a invertir en los sectores estratégicos. Nunca se invirtió en este gobierno en refinerías. Nunca se invirtió en la transmisión eléctrica. Porque el problema no es la generación en el Ecuador. El problema es la transmisión. Tenemos un costo total de 1 kilowatt de 8 centavos y medio. 3 centavos es de SELEC, es la generación. Medio centavo es ENEL, es la distribución. 5 centavos es Transelectric. Nosotros hicimos una encuesta en la calle y le preguntábamos a la gente, especialmente a los jóvenes. 99% de las personas no sabían qué era Transelectric. Le preguntábamos, joven, ¿usted sabe qué es Transelectric? Claro. ¿Qué cosa? Es un género de música. Yo hubiera hecho eso probablemente. Claro, es un género de música, pero no he escuchado Transelectric. Es como una electrónica, pero electrónica pop. Pero porque te va electrocutando. Transelectric tiene 5 centavos de costo de transmisión. El estado de Texas o el estado de Nueva York o el estado de Oklahoma o el estado de la Florida, todos tienen 3 centavos de costo de transmisión. España tiene 3 centavos de costo de transmisión. La ineficiencia está ahí. Si tienes 2 centavos menos de costo de transmisión, significa que tienes 2 centavos menos en el costo por kilowatt. Si tienes ese elemento, solito ese elemento, son 25% menos de costo de planilla eléctrica para las industrias y para las personas. Controlas inflación con eso. De ahí, ¿hubo inversión en la parte de transmisión? 0. Yo estuve, inclusive, en ciertas conversaciones, porque era el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, sobre la inversión con APPs en refinerías, repotenciar Chuchufindi, repotenciar Esmeraldas y repotenciar La Libertad. 160,000 barriles diarios para refinar diésel. ¿Qué es lo que hace el diésel? Transporte de víveres, maquinaria agrícola, claro, es transporte, el insumo para transporte público. Si es que logras bajar el diésel, bajas los costos de esas 3 cosas. Si es que se repotencian con 1.200 millones de dólares por medio de APP las refinerías, de esa manera se reduce el costo nacional de combustibles. Y también se eliminan las comisiones de crudo, porque 160,000 barriles diarios dejarían de alguien timbrar $5 de comisión en exportación de crudo, comisión por venta de crudo, y dejaría de haber comisión por importación de combustible. Eso no hizo este gobierno, no le interesó, al principio sí, con súper buenas intenciones, de repente parece que recibió un par de llamadas, y dijeron, no, dejémoslo nomás, sigamos exportando crudo e importando combustibles. Usted pone énfasis en la transmisión, pero en el plan de gobierno usted plantea la construcción de 8 hidroeléctricas. ¿No sería más lógico que se centre en este gran problema que es la falta de transmisión? Es las dos cosas. Son micro hidroeléctricas. ¿Qué pasa? La tecnología ha avanzado. No sé si a usted le gusta la cerveza, pero asimismo, hace 30 años solo se podía producir cerveza a gran escala. Ahora hay micro destilerías, ahora hay micro cervezas, hay micro hidroeléctricas también de 20 megas, de 25 megas. Eso se las pone en sectores estratégicos, pequeños. Una micro hidroeléctrica cuesta 30, 35 millones en vez de pues Coca-Cola Sinclair que te puede costar miles de millones. Y lo pones en zonas estratégicas. Eso hace también
más fácil conectar la parte de la transmisión. La transmisión, claro. Correcto, porque tienes, exactamente, tienes generación estratégica y tienes también transmisión más corta. 25 años atrás la ley permitía precisamente a que los privados incluso construyan estas pequeñas hidroeléctricas. Todavía se puede, todavía existe la autogeneración. ¿Qué es lo que ha pasado para que no se haya podido concretar aquello? No es nuevo, eso ya está, algunos lo hicieron, pero... Existe la autogeneración. ¿Quién pone el billete para las microhidroeléctricas? ¿De dónde viene la plata? La empresa privada y por medio de APPs. Daniel, pero tú dijiste hace un rato que al principio este gobierno parece que tenía, no sé si el mismo plan que tú, pero tenía las muy buenas intenciones y que ahí está su trabajo, su centro, que de repente recibió unas llamadas y dio de retro. Al principio parecía que querían. Ajá, y pregunta si es que alguna vez a ti te suena el teléfono y te hacen esas llamadas diciendo va de retro. ¿Qué garantías hay que en ti no van a surgir efecto tal vez esa presión? ¿Quién me va a llamar? No te digo, si es que al gobierno anterior recibieron llamadas, ¿qué hace que tú no vayas a recibirlas? Y que vayas a ser fuerte en tu decisión. Bueno, el hecho de que yo personalmente no soy corrupto, ni mi equipo cercano es corrupto, ni tengo pues familiares que están conectados al negocio de combustibles o están conectados al negocio eléctricos. Hipótesis diferente a la de Fernando. ¿Qué pasa si en esta elección no ganas? ¿En el 2025 volverías a correr? Yo en todo lo que me propongo pienso que hay una opción, que es ganar. Y hasta el día de la elección, de acuerdo, iré así. Pero, ¿qué pasa si no? Vamos a otra. Ahí no sería Daniel Noboa, ahí sería Otto Sonnenhöfner. Dudaría, estaría. Yo fui el primero. Dudarías de tu identidad. Sí, yo fui el primero a inscribirme. ¿Por qué? Porque eso refleja mi personalidad. Yo fui con fuerza, con convicción, aquí voy, firmo, listo, pasó el periodo de impugnación, calificado. El otro dudaba, el otro dijo que no, después que sí. Los otros ni sabían pues a qué candidato poner, la Revolución Ciudadana. Yo, desde un inicio, eso fue lo que quise, y voy y me voy a lanzar lo que está expresando Daniel, porque efectivamente y de forma pública este ha sido el desempeño personal individual en la vida política, y efectivamente nadie pensaba y llegó a la Asamblea Nacional. Sí, pues a mí, y ahora su decisión de ir a mí me decían hasta primos míos me decían cuando fui candidato a la Asamblea: ay Daniel, pero esta va a servir para que logres experiencia y te va a ir bien. Vas a quedar quinto, cuarto, pero ahí llegas, capaz en unos 10 años. ¿Cuándo nació tu vocación por el servicio público? Bueno, viví las campañas de mis padres, vi cómo ellos querían toda la vida servir, ayudar a los más pobres. ¿Había algo que te gustaba en especial de las campañas de tu padre cuando lo acompañabas? No solo de mi padre, yo creo que lo que más me gustaba era el accionar de mi madre. En ese sentido, las brigadas médicas, ella trató a más de 300.000 personas, muchos niños. Ella sigue siendo la persona que más regalos recibe en Navidad. De todos lados, de Sierra Centro, de Sierra Sur, de todas las provincias de la costa. Niños que fueron tratados entre el año 98 y el año 2006, que ya son adultos, que ya es gente grande, que le manda un regalito. Gente pobre, le mandan una gallina, le mandan panes de ambato, le mandan diferentes cosas. Y eso... Imagino que son los mejores regalos que reciben en esa Correcto, época. Porque para ellos es bastante y es importante reconocer. Realizar acciones sociales y de solidaridad indudablemente marca, y definitivamente en algunas de las elecciones en las que participó su papá se veía una respuesta de la gente a esas decisiones. También hay que decir, esta forma de regalar alimentos en un país con mucha pobreza, igualmente eso deja ahí como un sello marcado en las personas. Sí, pero ese no es pero ya terminó. No yo no solamente quiero lo que digo es que no es el centro. No es el centro, pero vale la pena recordarlo. Y usted ahora, y mire que no hemos hecho referencia a su papá, que fue candidato en tantas ocasiones, es usted el que está en la vida política actual. Pero esta parte, se dice que para tener votos la gente genera respuestas a alguien que ha hecho algo. Usted es muy joven y probablemente todavía no ha hecho nada, y por eso sí yo ligo
a lo que hicieron sus padres y a propósito de la pregunta que hace Irene. Es decir, no se puede desconectar. No, sí. Incluso sí, aquello le haría daño. Y como le digo, siendo joven y todo, igual sí lo he hecho. Como digo, hay ciertos consultores con los cuales hemos conversado, y digo que no hay zapato que les calce, porque dicen, bueno, quieren a alguien joven, perfecto. De ahí, no, queremos a alguien con experiencia. En promedio, todos los candidatos en esta papeleta, el promedio de meses en administración pública es 18 meses. 18 meses. Administración pública, Jan Topic, 0. Herbas, 0. Bolívar Armijos, 0. Otto Sonnenhorstner, 14 meses, 13 meses. Y renunció. Bueno, 13 meses intensos. Sí. Sí. Bueno, y renunció. Bien, Daniel Noboa Sin, que nos ha acompañado hoy. Un minuto para un mensaje final porque tenemos que irnos a corte. Play. Bueno, seguiremos trabajando día a día, seguiremos recorriendo todo el país y transmitiendo el mismo mensaje. A los incrédulos les daremos las soluciones y a los que creen les daremos la esperanza. Bien, gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel.